Y bien, amigos, en este último bloque estamos conversando sobre la restitución de la autoridad del hombre delegada por Dios. Y hemos visto, en un resumen, ¿verdad?, la caída del hombre por el pecado, las consecuencias terribles que ha tenido, ¿verdad?, esta caída. Vemos al hombre sin identidad, inseguro de sí mismo, alejado de Dios. Pero vemos también que a la mujer, en la familia, cómo se siente esa consecuencia más que en ningún otro, en otra esfera de la vida. Porque fíjate que en el hogar, acuérdate, el hogar es el núcleo de la sociedad, pero el enemigo se ha propuesto destruir los hogares. Claro. Fíjate, hay una estadística, Fátima, sobre divorcios, muy interesante, dada por Marta Rodríguez. Dice que el 55% de los matrimonios dominicanos al año ya están divorciados, y el 78% a los 3 años ya no existen. O sea, que solamente 22 matrimonios de 100 matrimonios se mantienen después de los 3 años. Pero depende de la mujer, porque esa es la palabra de Dios, que la mujer sabia edifica su casa, más la necia la destruye. La mujer tiene una responsabilidad muy grande en el matrimonio. La tienen los dos, pero es que la mujer es que lleva la carga más pesada. Bueno, viéndola desde el punto de vista del hogar, sí, y de mantener, porque en el patrón distorsionado, hemos tenido un hombre que lo único que hace en el hogar es traer dinero, y que en los últimos años no es el que más trae dinero. O sea, hay muchos hogares donde esa competencia feroz, la mujer está trayendo mucho más dinero que el hombre, y está consiguiendo posiciones más mejor pagadas que los hombres. Entonces eso ha procreado una lucha de poder insistente que genera divorcio, porque cuando no hay un orden va a haber conflictos, y los conflictos van a traer un desorden. ¿Y cuál sería entonces el organigrama, ¿verdad?, ideado por Dios? Mira, Efesios capítulo 5, del verso 22 en adelante, dice: porque así como Cristo es la cabeza de la iglesia, así el marido es la cabeza de la mujer. Ahora, ¿qué implica, dice la palabra, ese concepto de cabeza? Dice, y después dice, sigue diciendo el texto: y así como Cristo se entregó a la iglesia y la amó y la santificó, así el marido ame a su mujer. Qué bueno que tú digas eso, porque los machos dicen que usan esa palabra de ser cabeza de la casa de una manera abusiva. El problema es el siguiente, de que el liderazgo bíblico del hombre no tiene nada que ver con el liderazgo que se vende hoy en día. El liderazgo bíblico del hombre, fíjate que lo hace una similitud, hace una comparación con Jesús. ¿Cuál fue el liderazgo de Jesús con respecto a la iglesia, que en ese momento eran sus 12 discípulos, o sus 170, o sus 70, o sus 500? Esa iglesita que manejó Jesús aquí en la tierra, ¿qué hizo por ella? Se entregó. ¿Y cuál fue su entrega? Un sacrificio. Él puso su vida por nosotros. Lo que implica que el liderazgo que planteaba Jesús para el hombre como cabeza en la palabra es el hombre capaz de sacrificarse por su mujer. Ese es el hombre que se entrega a su esposa, pero es el hombre que es líder espiritual y que la aparta para Dios. La palabra santificar es apartarla para Dios. No lo que está pasando ahora, que son las mujeres las que apartan al hombre para Dios. Es el hombre que debe apartar, es el hombre que debe de ser el líder, el que maneje las cosas espirituales, el que lleve su familia a la iglesia, el que sea un ejemplo de Jesucristo en su familia. Y lo segundo que plantea es que la ame. Dice, amad a vuestras mujeres, amadla. Y dice, amadla y tratadla como vaso más frágil. Lo que implica que la mujer es un ser frágil. Fíjate que esas mujeres que privan en machotas, en matriarcas, tienden a decir, ya yo estoy harto de hacerlo todo en mi casa.
¿Por qué? Porque la mujer fue creada para ser protegida, para ser cuidada, para ser amada. Aún esas famosas feministas que defienden su liberación, que no es más que ausencia del hogar, porque la liberación no es más que ausencia, que dejar de hacer, de educar a sus hijos. Yo puedo ser tan productiva en mi casa como lo puedo ser en una empresa. Es más, soy más productiva en la casa. La mujer puede ser más productiva en la casa que en la sociedad que estamos viviendo, puede ser más productiva, y la Biblia la plantea así, como una mujer productiva en capacidad inalcanzable por el hombre. Sin embargo, hoy, ese feminismo atroz y tergiversado de la palabra, lo único que quiere es abandonar la educación familiar e irse a la calle a hacer lo mismo que hace el hombre. Entonces, en esa lucha por dejar, ¿qué está pasando a un hijo que se está criando bajo un internet que trae pornografía, que trae violencia, ante una televisión que trae violencia, que trae sexo? Los muñequitos de hoy, tú le ves escenas sexuales sin ningún problema. Una televisión plagada de distorsión sexual por donde quiera. Eso es lo que está alimentando a nuestros hijos. Y cuando el hijo requiere de la influencia de un padre, el padre está en una reunión de negocio y la madre está en una reunión en la empresa. No hay quien le conteste. ¿Quién le contesta? Le contesta el amiguito que le dice, fuma droga, que eso te hace sentir high. O vamos a beber, que eso te hace bien. Entonces, ¿cómo quiere el padre recuperar todo eso? Bueno, lo quiere recuperar dándole cosas materiales a los hijos y creando una competencia. Entonces, es cierto, los papás dicen que quieren darle a los hijos lo que no tuvieron ellos. Exactamente, pero los hijos quieren amor. Los hijos quieren amor. Entonces, en esa generación de un liderazgo correcto, donde el hombre asume un papel de servir. Fíjate que Jesucristo dijo, yo no vine aquí a ser servido, sino a servir. El liderazgo machista que se presenta hoy día es un hombre que se sienta en un sillón muy cómodo a ver el juego de basquetbol de la serie que hubo en estos días, o a ver el juego de pelota donde está jugando Albert Pujols. Que me encantó una entrevista que le hizo un periódico nacional en el día del sábado, donde él decía, no me avergüenzo de decir que yo friego en mi casa, que yo lavo en mi casa, que yo ayudo a mi esposa, porque ese es el papel de un verdadero líder. Cuando la palabra dice cuidar, la palabra cuidar es la misma palabra que se usaba para nodriza. ¿Qué era una nodriza? Era una mujer que asumía un niño que no era de ella y lo amamantaba, lo cuidaba, lo llevaba a la madurez, lo enseñaba y lo protegía. Y cuando la palabra en Efesios habla de que el hombre debe cuidar a su mujer, está hablando de esa nodriza que no parió, pero se ha encargado de darle lo mejor de él a su esposa. Cuando el hombre asume ese liderazgo correcto, la esposa se somete, y se somete con amor, y se cumple lo que la palabra dice, las mujeres estén sujetas a su marido. Cuando el liderazgo de un marido es de servir, es de sacrificarse, de darle honor a esa mujer, de ayudarla, de protegerla, de amarla, de hacerla sentir con honor. Fíjate que dice, trátala como vaso más frágil, haciendo honor de ella como coheredera de la gracia. Cuando el hombre levanta a su esposa, le da honor a su esposa, la esposa, como toda una reina, se somete a su rey. Amén. Y no hay un conflicto de lucha de poder, pero va a haber una generación de hijos poderosos. Amén. Que van a estar educados y que vamos a tener una sociedad que pueda multiplicar en bien, no en drogas, no en delincuencia, no en feminicidios. Fíjate que esta famosa liberación, ¿qué ha traído? Tenemos una sociedad que el joven que bebía alcohol a los 18 en los años 70, según las encuestas hechas por los organismos dominicanos de salud, hoy ya a los 12 y a los 14, con todas las prohibiciones, el niño ya está bebiendo. ¿Por qué está bebiendo un niño de 12 años?
porque no tiene quien lo cuide, Ni oriente. ni quien lo oriente. Claro. Porque los padre y madre están cada uno por su lado haciendo dinero para cumplir los requisitos de una sociedad que le exige casa en casa de campo, que le exige un carro de tal tipo, que le exige una ropa de tal tipo, porque ya todo el mundo conoce los diseños y la forma de la ropa, que exige una Louis Vuitton, que exige un Cartier y que está exigiendo tantas cosas que demandan mucha generación de recursos por el abandono de una familia. Así Y es. por eso tenemos una sociedad donde los hijos son cada vez más delincuentes, donde los hijos son cada vez más pervertidos y donde la homosexualidad crece de manera vertiginosa. Así es. Qué pena, Sam, porque el tiempo se nos ha agotado. Tan interesante este tema y nos faltó algunas cosas más, pero ya en general hemos hecho, ¿verdad? Un resumen y creo que los amigos televidentes han sido edificados Amén. con este tema. Gracias de corazón, mi hermano. Dios te bendiga y te siga usando con esa sabiduría de lo alto. Amén, gloria a Dios. Y lo interesante es, Fátima, que el hombre que no pueda hacer ese liderazgo tiene que entender que de la única manera que podemos generar ese liderazgo es con Cristo. Amén, así mismo es. Pues nada, será hasta otra próxima vez, mi hermano. Amén. Dios te bendiga mucho. Amén. Mis hermanos, pues solo que nos resta decirles que a ti, hombre, asume tu rol y que el Señor te bendiga y te dé esa sabiduría, el discernimiento que tú necesitas para que tú puedas recapacitar y tomar ese poder y esa autoridad de parte de Él. Que el Señor te bendiga, te guarde y será hasta la próxima, si Él lo permite.